Ya, vamos a seguir con el tema de funciones. Lo último que definimos fue solamente cómo, o sea, definimos el concepto de función, pero también cómo escribir esta función de una manera más sencilla. Y lo que vamos a hacer hoy día es ver algunas características de funciones, comenzando por estas dos importantes que son el dominio y el recorrido. Mencionar es cierto que a partir de ahora la función está tratada de la manera en que nos indican de dónde hasta dónde va y además si un xy pertenece, ¿cierto? O un par pertenece a la función, vamos a llamarla como f de x igual y. Recuerden que lo que estábamos viendo antes, ¿cierto? Para recapitular un poco con los conceptos que ya habíamos tenido en la clase anterior, estábamos tratando, ¿cierto? Primero con relaciones y ahora vimos funciones con sus ciertas reglas, ¿cierto? Partiendo de que todo el dominio tiene que estar definido y de que además cualquier elemento, ¿cierto? Que tome la función aquí debe tener una única imagen, ¿ya? Entonces, dos cosas que vamos a definir. Esto de aquí, esta función va de aquí a acá. Eso se puede llamar simplemente, en este caso, como f yendo de A hasta P. Y, por supuesto, con las reglas de las funciones que tiene. Y algo interesante, ¿cierto? Es que si x llega a un valor y, vamos a llamar esto como f de x igual y. Es decir, f está transformando el valor x en el y. ¿Ok? Entonces, para, eh, para cerrar, ¿cierto? Lo que teníamos antes y ahora hablar del dominio. Una de las cosas que tiene en particular una función es que tiene que estar definida en todo su dominio. Entonces, cuando uno quiere definir una función de una manera correcta, tiene que primero encontrar ese dominio para poder escribirlo. ¿Ya? Si hay un punto dentro del conjunto como está definida la función que no tiene una imagen, entonces vamos a decir que esa función no está bien definida. Por eso es interesante primero comenzar a, a calcular, ¿cierto?, el dominio donde se mueven estas funciones. Entonces, el primer concepto que vamos a ver es el dominio y es un conjunto del conjunto de ida, en este caso el A, ¿cierto? Que tiene esa forma de aquí. Entonces, como conjunto está definido el dominio, son todos los valores reales, ¿cierto? Tal que existe un elemento en B, que es donde llega la función, de tal manera que f de x es igual a y. ¿Ya? O sea, todos los elementos en realidad, ¿cierto? Dicho de otras palabras, un poco más informal, es todos los x que yo puedo colocar dentro de la función, aquí. Todo lo que yo pueda colocar ahí es el dominio. Ahora, claro, uno dice, bueno, ¿a qué se referirá con esto? ¿Será que en algún momento esto se restringe? Y tiene que ver con la naturaleza de algunas funciones, ¿cierto? Que al reemplazarlas por algún valor real, no terminan dando otro valor real, sino que más bien se salen del conjunto o bien no están definidas. Entonces, por eso esos elementos no nos van a terminar dando un valor real y por lo tanto no van a pertenecer a, al dominio de la función. Así que por eso es que primero lo vamos a ver así, después va a haber casos donde funciones, ¿cierto? No podamos definir todo lo que está ahí. ¿Ya? Como ya habíamos hablado de dominio de relación, esto es exactamente lo mismo, ¿cierto? Son los elementos del conjunto inicial. Solo que aquí cobra una importancia más grande porque la función tiene que estar definida en todo su dominio. Vamos a partir con esta función bien clásica, ¿cierto? Y que claramente tiene un valor que no podemos reemplazar. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué valores puedo colocar aquí?
¿Qué valores X puedo colocar aquí? Tal que esto que estoy viendo como resultado es un valor real. Dice, bueno, puedo colocar cualquier valor que sea positivo, cualquier valor que sea negativo, ¿cierto? Me va a terminar dando esta fracción que va a terminar siendo un número real, pero el problema viene cuando intento reemplazar este valor por el cero, porque en ese caso, ¿cierto? Me termina dando una expresión que no es un valor real, y por lo tanto ahí estaría diciendo que el cero no estaría en el dominio de esta función. Bien, entonces lo que pasa aquí es que si reemplazamos x con cero, nos da 1 partido cero, que no es un real. Por lo tanto, porque el cero no debiera estar en el dominio. Entonces, lo que ocurre es justamente eso, ¿cierto? Tenemos un valor, ¿cierto?, que no lo podemos colocar ahí. Ahora, con los positivos y los negativos, dentro de los reales no tenemos problemas con esa función porque va a estar definida para todos esos valores, sino que es justamente este que lo identificamos, ¿cierto? Y es porque la expresión 1 partido cero en realidad no es un número real. Así que, si queremos ahora definir formalmente ese dominio, tendríamos que escribir que el dominio de esta función serían todos los reales, con excepción del cero. Y entonces aquí está más formalizado, ¿cierto? Vemos que el único valor que no llega a un valor real es cuando reemplazo el x en cero, porque 1 partido cero no es un número real. Así que la función tiene que estar definida de esta manera. Entonces, noten que lo que yo les estaba hablando al principio, la función se define acá, ¿cierto? Y eso siempre tiene que estar bien definido. ¿Ok? Está bien definida. Si dijera que f va de todos los reales al conjunto de llegadas, ¿cierto? Estaría mal definida porque me está diciendo que f puede tomar el cero. Y nosotros acabamos de ver que el f no puede tomar el cero, así que tengo que definir la forma de la función de esa manera. El dominio de la función entonces son todos los reales menos el cero. Este de aquí lo vamos a hablar como, si se fijan, está destacado esta parte que se llama dominio máximo. Y es porque es prácticamente todos los valores que pudiera tomar la función. Ahora no puede definir un dominio más pequeño, ¿cierto? Siempre y cuando el dominio siempre va a estar definido en el caso de que yo esté colocando un dominio donde todos los valores pueden ser tomados. No importa que sea más chico de lo normal. El único problema, o cuando podríamos decir que una función está mal definida, es cuando existe algún valor o más de uno que la función no puede tomar y yo lo estoy colocando dentro del dominio. Entonces ahí estamos hablando de una función que está mal definida. En este caso, esta función ahora, como ven, está bien definida, ¿cierto? Porque le quito el cero, la posibilidad de que tome el cero. El resto, ¿cierto? Está bien. Bien, ahora, ¿qué pasa con esta función un poco más compleja, ¿cierto? Tiene dos cosas que forman una restricción. Lo primero es que las raíces con un argumento negativo no terminan siendo un valor real, sino que terminan siendo un valor complejo. Entonces ya eso me limita a que no pueda colocar cualquier cosa dentro de la raíz que veo ahí. Y lo siguiente, ¿cierto? Es que como aparte se encuentra en un denominador, tampoco puedo permitir que eso sea cero por el caso anterior que estábamos viendo, ¿cierto? Que un denominador con cero tampoco nos daría un número real. Así que hay dos restricciones que necesito ver en esta función para que esta función realmente funcione. O sea que tengo que preocuparme del argumento dentro de la raíz sea positivo, y aparte de que el resultado de todo eso, que está en el denominador, no sea cero. Entonces vamos a escribir esas dos condiciones.
Entonces, primero, tengo la función que está escrito de esta manera, como fx 1 partido raíz de x cuadrado menos 4. Bien, tenemos esa de ahí. Y hay dos restricciones aquí, como les hablaba. La primera es que necesito que lo que esté adentro, que es x cuadrado menos 4, sea distinto de 0, porque si es 0, ¿cierto? Me termina dando la raíz de 0 y termino obteniendo el 1 partido 0, que es el valor que no puedo permitir que pase. Y como segundo caso, tengo que x cuadrado menos 4 tiene que ser mayor a 0. Porque si eso es menor a 0, obtengo una raíz con un valor negativo y eso me termina dando un número complejo. Entonces ahí tampoco estaría bien definida la función. ¿Y tienen que pasar estos dos? Tengo que encontrar entonces cuáles son estas dos condiciones juntas. Bueno, la primera de ahí significa que el x tendría que ser distinto a la raíz de 2, o sea, a la raíz a 2, a 2, ¿cierto? Y x tendría que ser distinto de menos 2. ¿Ya? Porque si x toma valor de 2 o menos 2, ahí estaríamos, ¿cierto?, presenciando que eso da 0. Así que hay que quitar el tiro esos dos valores que nos tenían dando 0, ¿cierto?, como resultado. Y ahora que x cuadrado menos 4 sea mayor a 0, es resolver una pequeña inecuación. Inecuación que, por cierto, se resuelve de esta manera. Lo que dice ahí, ¿cierto?, fue prácticamente ocupar un producto notable que es la suma por diferencia. Y ahora que digo eso tiene que ser mayor a 0, significa que como es una multiplicación, ambos términos tienen que ser mayor a 0 o ambos términos tienen que ser menor a 0. Así que para que el primero, ¿cierto?, sea mayor a 0, tiene que el x ser mayor a 2 y el otro tiene que ser mayor a menos 2, ¿cierto? Y para que el otro sea, para que sea menor a 0, tienen que ser menor a menos 2. Uno concluye al final que esto, ¿cierto?, si coloco una recta aquí, de esa manera, nos sirven los valores están por este lado y por este lado. Bien, entonces, para que pase esto, entonces, es el intervalo desde el menos infinito hasta el menos 2 y desde el 2 hasta el infinito. Ahí estaría pasando que x cuadrado menos 4 es un valor positivo. Ya, entonces ya tengo todas mis condiciones, ¿cierto? El x no puede ser ni 2 ni menos 2 y además tiene que andar en estos intervalos para que la expresión que tenemos abajo, que es x cuadrado menos 4, sea efectivamente positiva. Ahora, tengo que definir la función y para definirla la voy a definir entonces de esta manera. Mi función entonces tiene que ir desde el menos infinito al menos 2, unión del 2 al infinito hacia los reales. Y ahí ya definí bien. O sea, estoy definiendo un conjunto donde yo sé que el f puede tomar libremente los valores de ahí sin caer en algún problema.
Esto que encontramos aquí entonces es el dominio de la función. Bien, entonces ahí ya tengo definida la función, ¿cierto? De manera que, bueno, esto es su dominio máximo, podría haberla definido solo, por ejemplo, del 2 al infinito, estaría igual bien definida, pero no sería su dominio máximo porque sé que también puede tomar valores negativos. Bien, observen bien las operaciones. Entonces, ahí habíamos hablado, ¿cierto?, del concepto de dominio, y encontramos, ¿cierto?, que el dominio era esto de abajo, que era del menos infinito al menos 2 y del 2 al infinito. Otro concepto que también revisamos, ¿cierto?, cuando vimos el tema de relaciones entre los conjuntos, es el recorrido. El recorrido tiene que ver con los valores a los cuales está llegando la función. Eh, Aquí, a diferencia del dominio, no necesariamente tengo que ocupar todo el conjunto de llegada, sino que me pueden sobrar elementos. Y incluso las funciones que ocupan todo el conjunto de llegada reciben un nombre especial por hacerlo. Pero el recorrido está definido ahora como conjunto de esta manera. Es decir, son todos los valores reales, tal que existe un elemento en el conjunto de ida, de tal manera que ese elemento llega al i, ¿cierto? O sea, estamos hablando ahora de a los elementos que está llegando la función, esos de ahí. Y que, por cierto, están en este conjunto. A todos los valores que llegue la función, ¿cierto? Esa va a ser nuestro recorrido. Entonces, tenemos aquí una función que va de los reales, excepto el menos 3, hacia los otros reales. Y podemos notar inmediatamente que esta función está bien definida porque, si se fijan, su dominio, que es este, le quitaron el menos 3, ¿ya? Por supuesto porque no puedo colocarlo, si no la expresión me va a dar 0. Así que está bien definida, pero lo que tenemos que encontrar ahora es el recorrido de esta función. Para encontrarlo, vamos a utilizar, vamos a pensar qué valores puede tomar el i, ¿cierto? Si esto lo transformamos en esta forma, ¿cierto? Queremos ver, esto llega a algún valor i y queremos analizar quién puede ser ese i. Básicamente, ¿cierto? Es anotar lo siguiente, decir ya la función la puedo igualar a un valor i de esa manera, y necesito saber, ¿cierto? ¿Quién puede ser ese de ahí? A simple vista, ¿cierto? No puedo deducir quién puede ser el i, pero si hago algún arreglo algebraico acá, puedo determinar qué restricciones o quién podría ser i. Entonces la pregunta que dice aquí es, ¿qué valores puede tomar i? Los valores que pueda tomar i corresponden al recorrido de la función.
Entonces, para eso vamos a cambiar los roles del X y el Y. Voy a trabajar con esta misma igualdad que tengo acá, pero la vamos a modificar, ¿ya? De manera algebraica uno puede llegar a que X es igual a eso. Yo lo voy a hacer aquí para mostrarles cómo se hace esto. Entonces, tengo X menos 2 partido en X más 3 igual Y. Y ahora voy a cambiar esta expresión para despejar el X. Entonces, nos queda X menos 2 es igual a Y multiplicado por X más 3. Bien. Segundo, multiplico todas estas cosas acá. Queda Y por X más 3Y. Y ahora que tengo eso aquí, recuerden que el objetivo es despejar X para que el Y me quede de una expresión de una manera que pueda analizar quién es. Entonces, tengo en este lado un X aquí, y lo paso restando hacia el otro lado, y tengo ese 2, lo voy a pasar hacia acá. Voy a dejar los X en solo un lado de la ecuación. Entonces me va a quedar X menos Y por X igual a 3Y más 2. ¿Por qué lo pasé para este lado? Porque ahora esto me permite factorizar el X de esa manera. Ahí factoricé X y ahora puedo despejarlo, entonces me queda X igual 3Y más 2 dividido 1 menos Y. ¿Se fijan? Entonces aquí, de esta manera, cambié el rol del X con el Y. Que en un principio era así. Y llegamos a esa expresión que está ahí abajo. Ahora puedo analizar de esta expresión qué valores puede tomar el Y. El Y puede ser cualquier valor acá para que esta expresión tenga sentido. Entonces, vemos que tenemos un problema en el denominador, ¿cierto? El denominador que dice 1 menos I nos está diciendo, el I no puede ser cualquier valor porque el I, si fuera el I 1, eso no estaría bien definido, ¿cierto? Nos daría un denominador con 0. Entonces ahora nos volvemos a hacer la pregunta, ¿qué valores puede tomar I en esta función? Bueno, estoy observando, ¿cierto?, que el I podría ser cualquier real con excepción del 1. ¿Ya? Entonces, ese es el valor que no podría tomar el I. Profe, Dígame. profe, una consulta, el numerador puede ser cero, el número que está arriba. Sí, ese sin problemas podría ser 0. Vale, ¿Ya? No importa que un numerador sea 0, de hecho estas expresiones están bien definidas. Por ejemplo, puedes tener 0 partido en 1, ¿cierto? 0 partido 2. Todo eso son simplemente 0, ¿ya? El problema viene cuando tú tienes expresiones donde estás trabajando como eso. Eso ya no es un número real. O un número partido 0 tampoco es un número real. ¿Ya? Así que el problema lo trae el denominador. Ya, entonces, ¿quién sería, quién sería el problema aquí? Cuando el I vale 1. Entonces, se fijan que acá, con eso obtenemos el recorrido, porque nuestra única condición para que de valores de I que puede tomar, ¿cierto?, es que el I sea distinto de 1. Así que, ¿cómo encontramos el recorrido? Tenemos que tomar la función, le igualamos a un I, cambiamos estos roles ortográficamente y analizamos quién puede ser I.
Nosotros llegamos a la conclusión de que el i podía ser todos los reales con excepción del 1, ¿cierto? Porque nos estaba haciendo el denominador 0. Bien, aquí tenemos un ejemplo un poco más complejo de despejar, ¿cierto? Eh, este, entonces, es la función que estábamos trabajando antes, que nosotros le encontramos en el dominio, que era esto, y ahora vamos a encontrar su recorrido. Entonces, vamos a ver a qué valores llega esta función. Para encontrar el recorrido, entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos delante, esto de ese trabajo de despejar la función, ¿cierto? Así que voy a dar 5 minutos para que lo puedan trabajar ustedes y en 5 minutos lo desarrollamos para ver cuál era el recorrido de esta función.
Ya, entonces, ¿cómo les fue? Lo primero, cierto, que hay que hacer es tomar esta expresión, igualarla a un i y despejar el x. ¿Ya? Ese es el primer trabajo que tenemos que realizar para encontrar el recorrido de la función. Bien, entonces lo primero que tienen que hacer, ¿cierto?, es tomar la función, igualarla a un i y luego despejar. ¿Cómo despejamos esa raíz? Bueno, lo conveniente, ¿cierto?, sería primero elevar al cuadrado ambas expresiones. Con eso se le va a ir la raíz que tiene el lado izquierdo y el i queda como un cuadrado. Una cosa de estilo a caray. Yo la voy a hacer ahora aquí para que vemos cómo queda. 1 partido cuadrado menos 4 igual a i. Ya. Bien, entonces, lo primero, ¿cierto?, que hacemos es elevar al cuadrado esto. Nos queda 1 partido x cuadrado menos 4 igual i cuadrado. Multiplicamos el denominador en el lado derecho. Nos queda 1 igual i cuadrado por x cuadrado menos 4. Resolvemos eso de ahí. Nos queda de esta manera, ¿cierto? Resolviendo el paréntesis. Estamos queriendo despejar el x, así que nos sobra un término por ahí, que es el 4i cuadrado. Si ahora divido por el i cuadrado, tengo que x cuadrado es igual a 1 más 4i cuadrado, todo eso dividido en i cuadrado. Y para que me quede solamente x, ahora aplico la raíz. Queda x igual a más menos raíz de 1 más 4i cuadrado. Todo esto dividido en i. La raíz de abajo, ¿cierto? Como ya está al cuadrado, me quedo solamente ahí. Arriba le dejo la raíz puesta porque no puedo ahí aplicar raíz, ¿cierto? Hay una suma, no puedo distribuirla. Eso me queda de esa manera. Lo importante sí es que necesito analizar estas expresiones. Recuerden que hay dos cosas que son restricciones inmediatamente cuando usted las ve en un ejercicio. Lo que me estoy preguntando aquí, como estaba analizando recorrido, queremos saber quién puede ser el i. Y vemos inmediatamente que hay una raíz. Entonces recuerden que ustedes ven una raíz y dicen, ah, lo que está dentro de la raíz tiene que ser algo positivo. Pero resulta que lo que está dentro de esta raíz es siempre positivo, no importa quién sea el i. ¿Ya? Si usted se da cuenta es 1 más 4i cuadrado, y el 4i cuadrado es un valor siempre positivo. No importa que le coloque al i ahí, siempre va a dar algo positivo y se le está sumando 1, sigue siendo positivo, así que no me preocupo de esa raíz. Pero tiene un denominador, y ese denominador está el i también. Entonces, aquí ya está restringido el i, tiene una restricción, clara, ¿cierto? Y tiene que ser distinto de 0. Porque si fuera 0, ¿cierto?, no teníamos un problema con esa expresión de ahí. Pero este ejercicio tiene algo muy particular, y es que el i tiene otra restricción que no la estamos viendo en este proceso algebraico, sino que es una restricción que tenemos que ver desde un principio. Y es la restricción de que el i en un principio estaba igualado a esta expresión que vemos aquí. El i era igual a todo eso. Cuando usted tiene el i igualado a una expresión de ese tipo, tiene que considerar lo siguiente. El resultado de una raíz es siempre un valor positivo. Entonces, tengo acá, ¿cierto?, el i igualado a eso, y tengo el 1 dividido eso, entonces el i está obligado a ser un valor positivo. Y esa condición se la quité cuando la elevé al cuadrado, entonces tengo que tener en consideración de que en un principio el i tenía otra restricción, y era que
y tenía que ser un valor positivo. Bien, acá. Así que esta reflexión no viene de una parte algebraica, sino que viene del primer análisis que se hace. Por eso es que le estoy mostrando justamente este ejercicio, para que ustedes cuando se encuentren, ¿cierto?, como un ejercicio donde en un principio el i estaba igualado a una raíz, tienen que considerar, ya, está igualado a una expresión que yo sé que es siempre positiva, así que antes de aplicar este cuadrado, tengo que no olvidarme que el i era mayor a 0. Y después le puede salir otra condición más, a nosotros nos salió que aparte el i no tenía que ser 0 porque está en el denominador una vez que despejé esto. Dos condiciones entonces, la primera que sale inmediatamente al igualar el i, y la segunda que aparece una vez que ya tengo despejado el x, ¿cierto? Me dice, bueno, el i no puede ser 0. ¿Y cuál sería el recorrido de esta función? Bueno, serían todos los reales positivos, ¿cierto? Sin el 0. Eso se puede escribir de una manera sencilla como este conjunto. El recorrido de nuestra función, entonces, son todos los números reales que son positivos. Este conjunto no incluye el 0, así que está fuera del 0. Si lo quisiera incluir, se le coloca aquí abajo un 0, pero en este caso no lo quiero incluir porque el i no puede ser 0, así que tengo solamente que el recorrido serían los reales positivos. ¿Ya? Así que ahí estaría el recorrido de nuestra función, el despegue, ¿cierto? Como lo analizamos. Nos dio eso que tenemos por ahí. Y bueno, está escrito, ¿cierto?, lo que le acabo de explicar. Y aquí, ¿cierto?, dice, bueno, de una manera más simpática, ¿cierto?, dice que uno estaría tentado de decir que el recorrido son todos menos el 0, pero se olvidaría de la condición que le explicaba de que en un principio la función está igualada a una raíz y por lo tanto está obligada a ser positiva. Así que en realidad el recorrido, ¿cierto?, son todos los reales positivos. ¿Ya? Entonces, para que no se olvide de este caso bien particular, se lo va a topar varias veces porque si trabaja con una raíz siempre le va a aparecer esto y ahí tiene que recordar, ¿cierto? Está igualado a una raíz. Entonces ya de antemano tiene el i una restricción que es que sea positivo. Bien, entonces tenemos recorrido, ¿cierto? Que serían todos los reales positivos. Recuerden que se utiliza como ese conjunto, ¿cierto? Para decir que son los reales solamente positivos. Ya, tres características de la función que vamos a revisar ahora que son inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Vamos a partir con la primera, que es cuando una función sería inyectiva. Eso tiene que ver, ¿cierto? Ya teníamos una función aquí, imagínense, bien definida, porque esta función que está hablando, ¿cierto? Una función cualquiera, pero que va del dominio a los reales. Vamos a decir que es inyectiva si cada imagen posee solo una preimagen. ¿Se acuerdan que teníamos funciones de esta manera? Vamos a volver un poquito a lo que habíamos hablado antes. Teníamos las funciones así. Esta parte, ¿cierto? Va de ese conjunto que ahora le voy a llamar simplemente el dominio de F. Y va a otro conjunto por acá que podría ser todos los reales o podría ser más pequeño, ¿ya? Pero esa función está haciendo eso. Profe, una pregunta, el dominio sería la preimagen, ¿o no? Sí, exacto. Como, por ejemplo, uno puede decir el conjunto de las preimágenes de F es el dominio, ¿ya? Y eso va bien. Ah, Yo le voy a poner, de hecho lo voy a poner aquí abajo, mira, le puse dominio, pero aquí abajo también le voy a poner que estas son las preimágenes. Y estas son las imágenes.
Bueno, algo característico de la función es que la función toma todas sus preimágenes. Tiene que tomar todos los puntos que están en este conjunto de aquí, los tiene que tomar todos, porque si no los toma todos, ya no sería una función bien definida. Si alguno no lo pudiera tomar, uno lo tiene que sacar del dominio. Pero no es necesario que llegue a todos los valores que están al otro lado, ¿cierto? Uno tiene por aquí, por ejemplo, un x1 que va, y aquí tiene un y1, un x2, un y2, un x3, un y3. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre esto. La función aquí, imagínense que este llega a este de acá, este llega a este de aquí, y este llega a ese mismo. ¿Estaría bien definida esta función? ¿Corrompe alguna regla de las funciones que esto esté así? El x2 y el x3 están llegando al mismo valor, al i2. El i1 llega al x1 llega al i1, ¿cierto? Los otros dos llegan ahí. Y el i3 no tiene, nadie llega a esa imagen. Entonces, esta función no tiene ningún problema, ¿cierto? No corrompe nada porque recuerden que lo que no podía pasar era lo siguiente. No podía pasar de que una preimagen tuviera dos imágenes. Eso no puede pasar, porque ahí ya no sería función. Pero sí podemos tener que esta llegue ahí, incluso que todas, si quiero, lleguen a la misma. ¿Cierto? Y seguiría siendo una función. Ahí no está pasando nada de malo. Pero en términos de esto que acabamos de nombrar, que es cierto que es la inyectividad, ahí sí que nos cambia un poco el panorama, porque vamos, ahora, lo que nos decía que era una función inyectiva era que una preimagen tenía que una imagen tenía solo una preimagen. Aquí el I1 tiene tres preimágenes, entonces esta función que acabo de ver aquí no es inyectiva. Entonces, esta F no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva esta función que tenemos aquí? Porque el I1 tiene tres preimágenes. Así que esa no es inyectiva, ¿cierto? Es una función, no deja de ser función, pero no le podemos llamar que inyectiva porque está yéndose, ¿cierto? Tiene tres preimágenes. Ahora, si tengo otro caso de otra función así, esa de ahí, esta F sí sería inyectiva. ¿Y por qué esta sí es inyectiva? Porque cada imagen tiene una única preimagen. Profe, ¿Sí? si en el caso de la imagen sobraría un término ahí y no tiene una preimagen, ahí dejaría de serlo, ¿cierto? Si es que hubiese No, uno solo. no porque de hecho ese no sería parte del conjunto de las imágenes, sino que estaría en el conjunto de llegada. Las preimágenes, o sea, las imágenes son a donde llega la función. ¿Ya? Vale. Así que ahí no pasa nada. Pero sí, por ejemplo, yo le llamo algo una imagen a alguien que está llegando a ese valor, ¿cierto? Aquí el I1 es de la imagen, el I2 es de la imagen, pero quizás este conjunto podría tener más elementos, ¿cierto? Podría ser un conjunto muy grande. Así, mira. Y podría aquí estar el I3, el I4. Estos de aquí, el I3 y el I4 no son imágenes. O sea, y de hecho el nombre lo dice, ¿cierto? No son imagen de nadie. Pero la función seguiría siendo inyectiva, porque lo que te dice la condición de inyectividad es que las imágenes, que en este caso son el I1 y el I2,
tienen que tener una única preimagen. En este Vale. caso son el X1 y el X2, ¿cierto? Pero ya vamos a hablar del segundo concepto que vamos a ver ahora, que se llama sobreyectiva, y ahí vamos a ver qué pasa con estos valores olvidados, ¿cierto? Aquí. Ya, entonces, para que quede claro, ¿cierto? La inyectividad, en términos conceptuales, todas las imágenes tienen que tener una única preimagen. No importa que me sobre un elemento en el conjunto, pero si algo es una imagen, eso tiene que tener solamente una preimagen. Por eso este que estoy viendo aquí, no es, esa sí es inyectiva, ¿cierto? Las imágenes I1 y 2 vienen solamente de un elemento, y el caso anterior no sería inyectiva porque la única imagen que hay, que es el I1, tiene 3 preimágenes, así que esa no es inyectiva. Bien, ahora lo vamos a hablar en términos lógicos. ¿Qué significa la inyectividad? Quiere decir que para todo x1 y x2 en el dominio de la función, x1 distinto a x2 implica que f de x1 es distinto a f de x2. O sea que si tengo dos valores distintos en el dominio, tienen que llegar a dos imágenes distintas. Básicamente estamos hablando de que dos ciertos elementos del dominio no lleguen a la misma imagen para que no ocurra esto, que se corrompa la inyectividad de la función. Bien, ahora vamos a aprovechar esta propiedad de contraposición de lógica para poder tomar esta definición y hacerla de una manera más amable para las demostraciones. Ya. Entonces, en los términos de la inyectividad nos decía lo siguiente, que si x1 y x2 eran elementos del dominio de la función, si x1 es distinto a x2, es decir, son dos elementos distintos del dominio, tienen que llegar a distintas imágenes. O sea que f de x1 tiene que ser distinto a f de x2. Estas desigualdades no son muy amables para trabajarlas en una demostración matemática. Entonces, considerando que esto es como P y este es como Q, puedo usar algo que se llama contraposición, que P implica Q es lo mismo que no Q implica no P, y puedo trabajar, convertir esto en igualdades, ¿cierto? Eso quiere decir que acá tengo P implica Q, y esto es lo mismo, es equivalente a decir no Q implica no P. Entonces puedo trabajar mi expresión de una manera distinta. ¿Qué sería no Q? Sería f de x1 es igual a f de x2, y eso implica que x1 es igual a x2. Entonces, la inyectividad también se puede tratar de esta manera y es la que vamos a usar nosotros. Esta es la definición de inyectividad. Ya, esta la vamos a usar para demostrar que una función efectivamente es inyectiva. Tenemos que tomar dos imágenes iguales y mostrar, ¿cierto? Y con la implicancia de que estas preimágenes tienen que ser lo mismo. Básicamente ocupar la misma implicancia que estamos viendo aquí. Esta es la que tenemos que usar para nuestras demostraciones. Entonces vamos a ir a la definición de inyectividad y por supuesto vamos a tomar una función a ver si es inyectiva o no. ¿Cierto? Aquí muestro, ¿cierto?, que en vez de ocupar la definición de arriba, vamos a ocupar la definición de abajo. Entonces en vez de ocupar esta, vamos a usar esa de acá. Ya, tomando esta definición entonces,
Vamos a partir con este primer ejemplo, ¿cierto? Que nos dice la función real f de x igual 3x más 5, ¿es una función inyectiva o no? El proceso para demostrar que una función inyectiva es prácticamente tomar la definición que teníamos antes. Entonces, tengo f de x igual 3x más 5. Vamos a ir a lo que estábamos haciendo aquí. Voy a anotar la definición por aquí abajo para que no nos olvidemos cómo era. F de x1 igual a f de x2 implica que x1 es igual a x2. Ya, entonces ahora lo vamos a hacer con una función esta que tenemos ahí arriba. Tomamos f de x1 igual a f de x2. Recuerden que x1 y x2 son cualquier elemento del dominio, no uno en particular, sino que estoy tomándolo en general. Ya lo reemplazo. F de x1 sería 3x1 más 5 y f de x2 sería 3x2 más 5. Aquí puedo eliminar los 5, ¿cierto? Me queda así. Me queda 3x1 igual a 3x2. Y puedo dividir por 3. Y me queda x1 igual a x2. Entonces, a partir de esto, llegué a esto de aquí. O sea que sí puede hacerlo de abajo, la definición de inyectividad. Esta función efectivamente es inyectiva. Entonces, ¿cuándo va a ser inyectiva? Cuando usted tome esta parte que es el 1 y pueda llegar a concluir eso de ahí. Si puede llegar desde 1 a 2 en una función, entonces esa función va a ser inyectiva. Aquí yo pude llegar, ¿cierto? Tomé esta expresión 1, la trabajé algebraicamente, y pude llegar a la expresión 2 para concluir que efectivamente esta función era inyectiva. Claramente, ¿cierto? No todas las funciones podemos pasar del 1 al 2. Ya, y vamos a ver otras que no vamos a poder hacer eso, entonces esas no serían inyectivas. Ya. ¿Alguna pregunta antes de continuar con otra parte de la inyectividad? Hola, profe. La Hola. X serían las preimágenes entonces. ¿Y cómo, Sí. cómo es inyectiva si son iguales las preimágenes? No, porque recuerda que estamos trabajando con la contraposición, ¿cierto? Te confunde un poco porque siempre hablamos de que eran distintas, ¿sí? Como la definición original de la inyectividad no es como la que tengo en verde abajo, sino que la original recuerda que era así, era como preimágenes distintas generan imágenes distintas, ¿cierto? Esa es la original, ¿sí? Y con la propiedad se transforman los otros. Claro, entonces uno, gracias a la lógica, ¿cierto? En vez de trabajar con esa que está en azul, que es la original de la inyectividad, trabajo con la verde, que es la contraposición de arriba. Y como por lógica, sé que lo azul, lo que está en azul y lo que está en verde tienen el mismo valor de verdad. Entonces trabajar con lo que está en azul o trabajar con lo que está en verde es lo mismo. La gracia, sí, es que si trabajo con lo que está en verde, estoy trabajando con igualdades y me permite hacer estas cosas algebraicas que estamos viendo aquí. Las diferentes, ¿cierto? No son muy bien, o sea, no se pueden trabajar muy bien. Por eso nos aprovechamos de esa propiedad de lógica y en vez de trabajar con esto azul, trabajamos con esa definición en verde que es mucho más amable para trabajar. ¿Ya? Así que una ayuda desde lógica, ¿cierto? Para poder demostrar algo más fácil. Pero sí, o sea, como lo que tú hablabas, ¿cierto? La definición original habla de que tienen que ser distintas. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta?
Bien, vamos entonces a seguir trabajando con este concepto. Ya, aquí, cierto, bueno, hizo exactamente lo que yo les mostré, así que vamos a pasar al otro. Ya tenemos aquí uno distinto porque tiene un x cuadrado menos 3 y nos preguntamos si esta función es efectivamente inyectiva o no. Entonces, ahora la función cambió un poquito porque es x cuadrado menos 3. Vamos a ver si esta función es inyectiva o no. Ya, tengo este que era x cuadrado menos 3 y lo que... bueno, voy a volver a anotar aquí abajo la definición, ¿cierto? Para que se vayan acordando esto. Tengo que pasar de que si f de x1 es igual a f de x2, eso implica que x1 es igual a x2. ¿Ya? Entonces tomo f de x1 igual a f de x2, como lo hice en el ejemplo anterior. Esto quiere decir que es x1 al cuadrado menos 3, x2 al cuadrado menos 3. Una cosa que puedo ver al tiro, ¿cierto? Es que el menos 3 se puede eliminar. Entonces me queda x1 al cuadrado igual a x2 al cuadrado. Ya, y aquí viene un detalle, ¿cierto? De esta función. El detalle es que puedo decir inmediatamente que x1 es igual a x2. Aquí puedo pasar de aquí a acá. Y delante llegamos a una parte donde estaban multiplicados por 3, ¿cierto? Yo dividí por 3 y llegué a la conclusión de que x1 era igual a x2. Pero aquí, ¿qué habrá que hacer para pasar de eso ahí abajo? ¿Aplicar la raíz en ambos lados o no? Ya, apliquémosle raíz. Hagamos lo que, ¿cierto? Lo más natural que uno dice, bueno, quiero quitar estos cuadrados, le aplicamos raíz. Pero resulta que cuando uno aplica raíz, no queda el valor exactamente igual, sino que queda con un más menos, porque puede ser tanto la solución positiva como la negativa. Así que no me quedó igual. Y esto lo pueden notar en lo siguiente. Imagínate que yo tengo, por ejemplo, yo sé que menos 2 al cuadrado es lo mismo que 2 al cuadrado. ¿Sí? Esos son exactamente el mismo valor. Claro, si yo le aplico raíz a esto, me va a quedar que, no me va a quedar que menos 2 es igual a 2, ¿cierto? Así que cuando uno aplica raíz, aparece este problema que estamos viendo acá. Sí, es para ambos lados, Diego, pero resulta que al final colocamos solamente uno, porque uno es más menos, el otro es como menos más, no sé, se puede resumir a que tú lo hagas solamente en un lado, ¿ya? Pero igualmente, claro, uno dice le saco la raíz y queda de esa manera. Así que, en términos de álgebra, ¿cierto? Que dos números al cuadrado sean iguales, no quiere decir que esos números son iguales en un principio, ¿cierto? Porque sabemos que, no sé, el 2 y el menos 2, sus cuadrados son iguales, ¿cierto? O el 3 y el menos 3, sus cuadrados son iguales. Así que aquí aparece este problema y entonces esta función no es inyectiva. Así que tenemos una función que no era inyectiva por este problema de las raíces, ¿cierto? Ya. Entonces aquí está, ¿cierto? Explicado de otra manera, donde decimos que si x1 al cuadrado es igual a x2, entonces
si el x está al cuadrado, entonces nunca sería inyectiva. Sí, es que puede ser inyectiva si es que defino el dominio de otra manera. Si igual vamos a ver, cuando tengamos que definir dominios más pequeños, vamos a ver que sí puede pasar. Así que Pero, profe, no es una regla de oro que porque esté al cuadrado no sea inyectiva. ¿Sí? ¿Alguien me hace otra pero pregunta? si en la igualdad en ambos lados está x al cuadrado, eso siempre va a ser así, ¿cierto? Ah, sí. Ah, ya, vale. Pero, ¿qué pasaría si yo digo que el dominio de esta función son solo los valores positivos? Entonces, ahí le quito esa posibilidad de que estaba hablando de que, por ejemplo, uno fuera el -2 y el otro el 2, por ejemplo. Sería solamente 2, ¿no? Claro, pues, entonces sí sería x1 igual a x2. Y ahí sí se cumpliría. Ujú. Entonces, va a tener que ver, como vamos a ver más adelante, que uno puede definir dominios donde, o incluso uno puede transformar la función en inyectiva, Vale, profe. ¿ya? Pero por ahora sí, claro, tal como tú lo dices, ¿cierto? Si el x1 al cuadrado está igual al x2 al cuadrado, sí, me va a quedar el más menos. Así que ahí no puedo hacer nada. Ya, ¿cierto? Hablaba del mismo 2 y -2, del mismo ejemplo que les di, como yo escribí esta cuestión, ¿cierto? No tengo mucha imaginación, y usa el mismo valor, pero entienden, ¿cierto? Que no puede ser el negativo igual al otro positivo. Ya, el último concepto que vamos a ver hoy día es sobreyectiva. En realidad este es muy sencillo, no tiene nada más que agregar, solo que, ¿se acuerdan cuando les hablé que el conjunto de la función podía tomar o no tomar toda la función, todos los elementos que estaban en el conjunto de llegada? ¿Cierto? Cuando hablamos de esto, sí. Digamos una cosa así. Por ejemplo, imagínense una función que fuera de esta manera, ¿cierto? Ahí, y esta está llegando al mismo ahí arriba. Esta f, esa f que viene ahí, es una función, bueno, no es inyectiva, ¿cierto? Porque hay dos preimágenes llegando a una imagen, pero diríamos que no es sobreyectiva porque al conjunto de llegada le sobra un elemento. Entonces, no es sobreyectiva porque está sobrando ese. Si sobra algo de este conjunto de llegada, entonces ya no sería sobreyectiva. Una función que es sobreyectiva ocupa todo el conjunto de llegada. Es decir, esta función, ¿cierto? Al ir de aquí a acá, está usando todo esto. No tiene que sobrar ningún elemento. En términos de conjunto, recuerden que hablamos del recorrido de la función, ¿cierto? El recorrido eran todos aquellos valores a los cuales llegaba la función. Ese recorrido tiene que coincidir con el conjunto de llegada. Cuando yo defino una función así, la función va desde su dominio hacia un conjunto B. La función va de ese dominio a un conjunto B, ¿cierto? Ese conjunto B, que ustedes lo ven ahí, si ese conjunto B es justamente el recorrido de la función, es sobreyectiva. Entonces, si es igual al recorrido de F, es sobreyectiva. Si no es igual, es decir, si el B tiene más elementos de los que al F está llegando, entonces vamos a decir que no es sobreyectiva. Así que como ya habíamos calculado recorridos de funciones, lo único que tenemos que hacer para ver si una función es sobreyectiva o no, es ver si el recorrido que nos dio la función coincide con el conjunto que está llegando o no. Ya, ¿se acuerdan de esta función aquí? Teníamos esta función que va de los reales menos el 3 y llega a R. Este conjunto que está aquí, que es el conjunto de llegada, que en este caso está dado como R, ¿cierto? Ese de ahí.
para que esta función sea sobreyectiva, el recorrido de mi función tiene que ser todo eso que estoy indicando. Pero, ¿cuál es el recorrido de esta función? Los reales, ¿o no? Vamos a ver, vamos a ver. Recuerden que este lo hicimos un poquito más arriba, y como recorrido nos dio que eran todos los reales menos el 1. Sí. Aquí debería decir menos, ya. Acá. Tengo un menos por si acaso. Este es el mismo que habíamos hecho un poquito más arriba. Bien. Entonces, para que sea sobreyectiva, el conjunto de llegada tiene que coincidir con el recorrido. Entonces te dice aquí, estas dos cosas que estoy indicando, el conjunto de llegada y el recorrido, ¿son iguales o no? ¿Sí? Veo que me definieron la F como conjunto de llegada a todos los reales, pero yo sé que el recorrido de esta función son todos reales exceptuando el 1. Así que no son iguales. Aquí, ¿cierto? En este ejercicio, no coincide el conjunto de llegada con el recorrido. No es sobreyectiva. Como no coinciden, ¿cierto? No es sobreyectiva. Si aquí arriba dijera todos los reales menos el 1, ahí sí sería sobreyectiva. Así que algo sea sobreyectivo tiene que ver solamente con cómo defino la función. Si la vuelvo a definir, y en vez de escribir los reales al final, escribo los reales menos el 1, estoy trabajando con una función sobreyectiva. Bien, esta función que tenemos acá tiene dominio, eso, de menos infinito a menos 2, del 2 al infinito, algo que trabajamos con una muy parecida a esta, pero si analizamos el recorrido aquí, el recorrido de esta función son todos los reales positivos con el 0. Entonces, para definir esta función como sobreyectiva, ¿cierto? Tendríamos que definir su conjunto de llegada como eso de ahí. ¿Sí? Entonces, voy a trabajar con un ejemplo para que terminemos con función sobreyectiva. Uno más sencillo, ¿cierto? Donde tengamos que sacar el recorrido. Por ejemplo, imagínense, tengo esta función que está definida así. Esta función que va de los reales menos el 0 a los reales. Y f está definido como 1 partido x. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cuál es el recorrido de la función acá? Para analizar el recorrido de la función, tenemos que hacer lo que hicimos delante, que era el i igualarlo al 1 partido x. Estos cambian de roles, entonces aquí sería, paso multiplicando y dividiendo, me queda x igual a 1 partido i. La única restricción que tiene el i, entonces, es que no puede ser 0. Así que el recorrido de esta función, que es bastante sencillo de sacar, es todos los reales exceptuando el 0. Y la segunda pregunta, ¿es sobreyectiva esta función? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque al conjunto donde está llegando aquí me dicen que llega a todos los reales, pero yo sé que el recorrido de esta función es todos los reales menos el 0. Así que la respuesta es no, no es sobreyectiva. Pero cambiando un pequeño detalle de la función la puedo hacer sobreyectiva, pues si la vuelvo a definir, ¿cierto? Si digo, voy a definir la función de esta manera. La misma, ¿cierto? Esta que va de los reales menos el 0 a los reales menos el 0. Y la misma función. Esta es sobreyectiva. Es muy parecida a la anterior, ¿cierto? Tiene casi todas las mismas características,
tiene el mismo dominio, está definida de la misma forma, pero el conjunto llegada ya no son los reales aquí, sino que son los reales menos el 0, ¿cierto? Esto de acá. Esta sí sería sobreyectiva, porque justamente el conjunto llegada es el recorrido de la función. Entonces esta sí es, porque su conjunto de llegada coincide con el recorrido. Así que es súper fácil transformar una función que no es sobreyectiva a una que sí es sobreyectiva. Basta, ¿cierto?, que defina ese conjunto de llegada como el recorrido de la función. Ya, esos, ¿cierto?, dos conceptos que son inyectiva y sobreyectiva. Y lo último, ¿cierto?, es esto pequeñito que cuando una función tiene las dos características de ser inyectiva y de ser sobreyectiva, la vamos a llamar una función biyectiva. Y eso es lo que nos va a adentrar, ¿cierto?, en la siguiente clase a encontrar inversas de funciones. Así que función que sea inyectiva y sobreyectiva a la vez, la vamos a llamar biyectiva, y nos va a permitir, ¿cierto?, ahora encontrar esta f a la menos 1, que la vamos a trabajar, ¿cierto?, para la clase del jueves. Ya, ¿alguna última pregunta? Bien, recuerden que el test, el control 0, que está disponible en el Canvas, va a estar disponible hasta el día de hoy. Así que para que los que no lo han completado lo completen. Y la otra semana es el control 1, ¿ya? De lógica y conjuntos. Sí, de hecho hoy día, ya la vamos a subir. No, ya está casi toda hecha esa pauta. Al control 1 un poco más largo, Diego. Dura toda la hora, entonces tiene más preguntas y con un poco más de dificultad. Profe, Si nota el control 0, es para medir como unos conocimientos básicos. Sí, la misma modalidad. Misma modalidad, ¿cierto? Entran al Canvas, va a aparecer control 1 el día que tengan que crear el control y lo van a poder desarrollar ahí. profe, ¿y el martes o jueves de la próxima semana? Es el martes, Ya, vale. ¿ya? ¿Alguien más, alguna duda? Ya, hoy día ya tengo casi todos los ejercicios de esa guía, para subírsela, ¿cierto? Complementen lo que les falta por estudiar. Ya, nos vemos el jueves. Estén bien.